La nieve caía suavemente sobre la aldea, cubriendo los tejados de las casas con un manto blanco y silencioso. La noche era fría, pero dentro de una pequeña cabaña al borde del bosque, una tenue luz titilaba en la ventana. Allí vivía don Elías, un anciano de mirada nostálgica y manos gastadas por los años. Pasaba sus días tallando madera y recordando tiempos mejores, cuando su esposa aún estaba con él y el bosque no era solo un recordatorio de su soledad. Aquella noche, mientras caminaba con su farol por el sendero nevado en busca de leña, escuchó un débil gemido. Curioso, se acercó al origen del sonido y encontró un pequeño bulto gris temblando bajo la luz de la luna. Un lobo cachorro, apenas con fuerzas para mantenerse en pie. «¿Qué haces aquí, pequeño?», murmuró el anciano, inclinándose con cuidado. El cachorro intentó gruñir, pero su cuerpo débil apenas le permitió levantar la cabeza. Tenía los ojos llenos de miedo y la piel cubierta de nieve y suciedad. Elías miró alrededor. No había señales de su madre ni de ninguna otra criatura. Lo más probable era que la manada lo hubiera dejado atrás o que hubiera quedado huérfano. Suspirando, el anciano se quitó su bufanda y envolvió con delicadeza al pequeño lobo. «Vamos, te llevaré a casa». Así comenzó una historia que nadie en la aldea olvidaría. Los días pasaron y el lobo, al que Elías llamó Lume, comenzó a recuperar fuerzas. Al principio, desconfiaba de todo, pero la paciencia del anciano fue derritiendo su temor. Cada mañana, Elías le daba leche tibia en un cuenco de barro y le hablaba con voz serena mientras trabajaba en su taller. «La gente teme lo que no entiende, Lume. Pero tú y yo sabemos que el miedo no siempre tiene razón». El cachorro aprendió a seguir al anciano a todas partes, moviendo su cola cada vez que lo veía. Juntos paseaban por el bosque, jugaban entre la nieve y compartían el calor del fuego en las noches más frías. Pero no todos veían esta relación con buenos ojos. Los aldeanos empezaron a murmurar. «Ese viejo está criando a una bestia», decía el panadero. «Cuando crezca, será un peligro para todos», insistía el herrero. Elías ignoraba las habladurías. Él veía en Lume lo que los demás no podían ver, una criatura leal, llena de gratitud y cariño. Pero la aldea no estaba dispuesta a correr riesgos. Una tarde, mientras Elías regresaba del bosque, encontró su cabaña vacía. El cuenco de Lume estaba tirado en el suelo, la puerta entreabierta y la nieve revuelta con muchas pisadas. Su corazón latió con fuerza. Corrió hacia la plaza del pueblo, donde una multitud se había reunido frente a un carro jaula. Dentro, Lume gemía, tratando de escapar, pero los barrotes eran demasiado fuertes. «Déjenlo ir», exigió Elías, su voz temblando de rabia. El alcalde, un hombre de rostro severo, lo miró con dureza. «Es un lobo, Elías. No podemos permitir que viva entre nosotros. Será llevado a un refugio, lejos de aquí. Es por el bien de todos». Pero él no ha hecho nada. Tal vez no ahora, pero lo hará. Elías vio cómo los caballos comenzaron a moverse, arrastrando la jaula lejos de la aldea. Lume huyó con desesperación, su mirada clavada en la del anciano. La nieve siguió cayendo, pero esta vez no era pacífica. Era fría, cruel, como una despedida forzada. Esa noche, por primera vez en años, la cabaña de Elías estuvo completamente en silencio. Y en su corazón, juró que haría todo lo posible para recuperar a su amigo. La cabaña de Elías nunca había parecido tan vacía. La chimenea crepitaba como siempre, pero el calor ya no se sentía igual. La ausencia de Lume lo envolvía todo. El anciano se sentó en su mecedora, mirando el cuenco vacío del lobo. Cada rincón de la casa le recordaba su presencia, las pequeñas mordidas en las patas de la mesa, las marcas de sus patas en la madera del suelo, el rincón junto al fuego donde solía dormir. Pero él no estaba allí. Afuera, la aldea seguía con su vida como si nada hubiera pasado. Los aldeanos creían haber hecho lo correcto, pero en el fondo de su corazón, Elías sabía que estaban equivocados.
No puedo dejarlo así, susurró para sí mismo. Se levantó con esfuerzo, tomó su viejo abrigo y se preparó para lo que sabía que sería el viaje más importante de su vida. El refugio de animales no estaba cerca. Se encontraba a varios kilómetros de la aldea, en las montañas, donde los animales salvajes eran rehabilitados y luego liberados lejos de los humanos. Elías sabía que, si Lume llegaba hasta allí, probablemente nunca volvería a verlo. Apoyándose en su bastón, comenzó su camino. El viaje fue difícil. La nieve hacía que cada paso fuera pesado y el frío calaba sus huesos. Pero cada vez que pensaba en detenerse, recordaba los ojos de Lume en aquella jaula, su mirada de miedo y traición. No podía rendirse. Tras una caminata que le pareció eterna, llegó al refugio. Era un lugar rodeado por altas vallas de madera, con varias jaulas en su interior. Un hombre con un abrigo grueso lo recibió en la entrada. ¿Qué lo trae por aquí, señor? Elías apenas podía respirar, pero no tenía tiempo que perder. Busco a un lobo, un cachorro. Lo trajeron ayer desde la aldea. El cuidador frunció el ceño. Los animales que llegan aquí no pueden ser reclamados. No es un animal cualquiera, es mi familia. El hombre lo miró con sorpresa. Pocas personas hablaban de los animales de esa manera. Si quiere verlo, sígame. Elías entró con el corazón latiendo con fuerza. Al fondo del refugio, en una jaula separada de las demás, estaba Lume. El cachorro estaba enroscado sobre sí mismo, mirando la nieve con tristeza. Sus orejas caídas y su respiración pausada eran señales de que no comía ni dormía bien. Lume, susurró Elías. El lobo levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se iluminaron al ver al anciano. Se levantó rápidamente y corrió hacia los barrotes, empujándolos con el hocico. Lo extraña, dijo el cuidador en voz baja. Elías se acercó, metiendo sus dedos entre los barrotes para acariciarlo. Te prometí que nunca te dejaría, ¿verdad? Lume gimió, moviendo la cola con desesperación. El cuidador suspiró. Señor, entiendo su amor por este lobo, pero no puedo entregárselo sin una razón válida. Elías respiró hondo. Si lo dejo aquí, morirá de tristeza. Él no es un lobo salvaje, nunca ha cazado ni ha vivido sin alguien que lo cuide. Es como un niño abandonado. El cuidador se quedó en silencio. Sabía que el anciano tenía razón. Tendré que hablar con el alcalde de su aldea. Si él aprueba su regreso, podrá llevárselo. Elías apretó los puños. Sabía que los aldeanos nunca aceptarían. Pero si debía desafiar al mundo por Lume, lo haría. Elías regresó a la aldea con el corazón palpitante y las manos temblorosas, pero no por el frío. Su cuerpo estaba agotado por la caminata, pero su espíritu ardía con determinación. Sabía que convencer a los aldeanos no sería fácil, pero no podía abandonar a Lume. El primer lugar al que fue la casa del alcalde. Tocó la puerta con fuerza. ¿Quién es?, preguntó una voz ronca desde adentro. Elías. Necesito hablar contigo. El alcalde, un hombre de cabello gris y rostro severo, abrió la puerta con una expresión de molestia. ¿Qué quieres? Vengo por Lume. El alcalde suspiró, cruzándose de brazos. Elías, ya discutimos esto. Ese lobo no puede quedarse en la aldea. No es un peligro, dijo Elías con firmeza. Nunca lo fue. Tal vez ahora no, pero cuando crezca, ¿cuántos animales han atacado la aldea en los últimos años? El alcalde frunció el ceño. Ninguno. Porque los animales no atacan sin razón, Elías dio un paso adelante. Lume ha vivido conmigo desde que era un cachorro. Me ha acompañado, ha aprendido a confiar en los humanos. ¿Por qué es justo que lo traten como una amenaza cuando no ha hecho nada malo? El alcalde no respondió de inmediato. No soy el único que piensa esto.
Toda la aldea estuvo de acuerdo. Entonces hablaré con ellos. Elías se giró y se dirigió a la plaza del pueblo, donde ya se reunían algunos aldeanos curiosos por la discusión. El anciano se paró en el centro de la plaza y alzó la voz: escúchenme todos. Sé que muchos creen que hicieron lo correcto al llevarse a Lume, pero quiero que piensen en esto. ¿Alguna vez los lastimó? ¿Alguna vez mostró agresividad? Hubo un silencio incómodo. Pero es un lobo, gritó alguien. Es su naturaleza ser peligroso. ¿Y desde cuándo juzgamos a alguien solo por su naturaleza? Elías miró a los aldeanos, uno por uno. Cuando ustedes eran niños, ¿acaso nacieron sabiendo que era bueno y que era malo? No. Aprendieron. Fueron guiados. Yo he guiado a Lume. No es un asesino ni una bestia. Es solo un cachorro que confió en nosotros, y lo traicionamos. Los murmullos crecieron. Algunos aldeanos bajaron la mirada, otros se mostraban inseguros. Si un niño llega a nuestra aldea solo y asustado, ¿también lo rechazarían porque podría convertirse en un criminal algún día? Elías respiró hondo. Aún tengo fuerzas para trabajar, pero cuando yo muera, cuando ya no pueda caminar ni cortar leña, ¿también me echarán por ser un anciano inútil? Las palabras golpearon como un trueno. Nadie respondió. Entonces, una voz suave rompió el silencio. Yo, nunca lo vi como un peligro, dijo la hija del panadero. A veces lo veía jugar con los niños. Yo tampoco, agregó la esposa del herrero. Solo tenía miedo porque otros decían que era peligroso. Uno a uno, los aldeanos comenzaron a dudar de su decisión. El alcalde frunció el ceño. Si todos ustedes creen que ese lobo puede quedarse, votaremos. Los aldeanos se miraron unos a otros. Uno a uno, levantaron la mano. Elías sintió un nudo en la garganta cuando vio que la mayoría estaba de su lado. El alcalde suspiró. Está bien. Que vuelva a la aldea. El anciano cerró los ojos y sonrió con alivio. Lume volvería a casa. Elías no perdió tiempo. Tan pronto como el alcalde dio su aprobación, emprendió el camino de regreso al refugio. El frío era cruel, pero no le importaba. Cada paso lo acercaba más a su compañero, al cachorro que habían arrancado de su lado. Cuando llegó al refugio, el cuidador lo recibió con una sonrisa. Los aldeanos aceptaron, ¿verdad? Preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Elías asintió con orgullo. Vengo por Lume. El cuidador lo guió hasta la jaula donde el lobo esperaba. Elías sintió que el corazón se le detenía cuando vio a Lume. Estaba recostado en el suelo, sin ánimo, con la mirada perdida. Su pelaje, antes brillante, se veía opaco. No había tocado su comida. Ha estado así desde que llegó, susurró el cuidador. Pensamos que se recuperaría con el tiempo, pero parecía estar esperando algo. Me estaba esperando a mí. El cuidador abrió la jaula y el lobo levantó la cabeza al instante. Sus ojos se iluminaron cuando vio a Elías y de inmediato corrió hacia él, saltando sobre su pecho. El anciano cayó de rodillas por la fuerza del animal, pero no le importó. Lume gimió, lo lamió con desesperación, enterró el hocico en su abrigo, como si quisiera asegurarse de que era real. Tranquilo, muchacho, susurró Elías con la voz quebrada. Ya estás a salvo. El cuidador sonrió. Cuídalo bien. Elías asintió y, con Lume pegado a su lado, emprendió el camino de regreso a la aldea. El pueblo estaba en calma cuando llegaron. Pero en cuanto los aldeanos vieron a Elías acompañado de Lume, comenzaron a reunirse en la plaza. Los niños fueron los primeros en acercarse. «Es el lobo», exclamó uno con emoción. Volvió. Lume los miró con curiosidad, pero no mostró miedo ni agresividad. Movió la cola con cautela. Algunos aldeanos aún dudaban.
¿Y si crece demasiado?, preguntó un anciano. Elías, con Lume sentado a su lado, respondió con voz firme: si alguna vez se convierte en un peligro, yo mismo lo alejaré. Pero mientras yo viva, les demostraré que un lobo criado con amor no es una amenaza. Los aldeanos se miraron entre sí, pero nadie protestó. Lume estaba de vuelta. Esa noche, en la cabaña, todo volvió a sentirse como antes. La chimenea ardía, Lume estaba en su rincón favorito, y Elías, sentado en su mecedora, miraba al lobo con ternura. «¿No te irás de mi lado otra vez?». Lume gimió suavemente y apoyó la cabeza en sus piernas. El anciano acarició su pelaje y, por primera vez en días, sintió que su hogar estaba completo. Los meses pasaron, y la aldea comenzó a aceptar la presencia de Lume. Aunque algunos aún lo miraban con cautela, la mayoría había aprendido a verlo como parte de la comunidad. Los niños jugaban con él, riendo cuando el lobo corría entre ellos con movimientos ágiles pero inofensivos. Las mujeres del pueblo lo veían acompañar a Elías en sus caminatas diarias y, poco a poco, la desconfianza se disipaba. Pero no todos estaban convencidos. «Puede parecer inofensivo ahora, pero sigue siendo un lobo», dijo un aldeano una tarde en la taberna. «¿Qué pasará cuando su instinto despierte?». Elías, sentado en un rincón, escuchó los murmullos sin decir nada. Sabía que no podía hacer que todos cambiaran de opinión de la noche a la mañana. «Si alguna vez demuestra ser un peligro», dijo con calma, «lo aceptaré. Pero hasta ahora, lo único que ha demostrado es que ustedes estaban equivocados». Los aldeanos no respondieron. Con el paso de los años, Lume creció. Ya no era un cachorro, sino un lobo fuerte y majestuoso. Su tamaño imponía respeto, pero su comportamiento seguía siendo el mismo, leal, noble y protector con Elías. Sin embargo, una noche, todo cambió. Los lobos salvajes habían regresado a las montañas cercanas a la aldea. Nadie lo sabía hasta que una madrugada, un grupo de ellos descendió en busca de alimento. Elías dormía cuando Lume comenzó a gruñir. «¿Qué ocurre, muchacho?». El anciano se levantó con dificultad, siguiendo la mirada tensa del lobo. Afuera, la noche era densa, pero un sonido lejano heló su sangre: aullidos. Lume se puso de pie al instante. «No, quédate aquí», susurró Elías, pero el lobo ya estaba en la puerta, listo para salir. El anciano tomó su abrigo y lo siguió, sintiendo un mal presentimiento. En la aldea, las ovejas del granjero gritaban enloquecidas. Cuando Elías llegó, vio lo que temía: una manada de lobos rodeaba el corral, con los ojos brillando en la oscuridad. Uno de los aldeanos apareció con una antorcha. «Lobos. Debemos ahuyentarlos». Los hombres comenzaron a tomar armas improvisadas, listos para defender el ganado. Pero antes de que pudieran actuar, Lume corrió hacia la manada. Elías sintió que el corazón se le detenía. El lobo se paró frente a los intrusos y gruñó, pero no como una bestia dispuesta a atacar, sino como un líder estableciendo territorio. Los lobos salvajes lo miraron con cautela. Unos gruñeron en respuesta, pero otros retrocedieron, reconociendo su fuerza. El anciano vio la escena con el alma en vilo. «Vamos, Lume». El lobo avanzó con paso firme, sus ojos clavados en el líder de la manada salvaje. Durante un largo instante, ambos animales se midieron en un tenso enfrentamiento silencioso. Entonces, el otro lobo bajó las orejas y dio media vuelta. Uno a uno, los demás lo siguieron. Se marcharon. Los aldeanos quedaron en shock. «¿Qué acaba de pasar?», susurró uno. Elías sonrió con orgullo. Lume los protegió. Los aldeanos miraron al lobo con respeto. Ya no era una amenaza. Era su guardián. Esa noche, Lume volvió a su rincón junto al fuego. Elías se sentó junto a él y suspiró. «Hoy les demostraste que yo tenía razón». El lobo apoyó la cabeza en sus piernas,
como siempre. El anciano le acarició el pelaje. Eres parte de esta aldea, y siempre lo serás. Lume cerró los ojos, tranquilo, pero en el fondo, Elías sabía que el tiempo no se detenía para nadie. Ni siquiera para ellos. Los años pasaron como hojas arrastradas por el viento. Elías, ahora más encorvado y de pasos lentos, seguía caminando por la aldea con Lume a su lado. El lobo, aunque aún fuerte, tenía el hocico salpicado de canas y un andar más pausado. Los aldeanos lo respetaban. Lo llamaban el guardián de la aldea, y muchos olvidaron el miedo que alguna vez sintieron. Los niños que habían crecido con él ahora eran jóvenes adultos, y para ellos, Lume era parte de su hogar. Pero el tiempo es cruel. Una mañana, Elías no despertó. Lume lo esperó junto a su cama, moviendo el hocico contra su mano en un intento de despertarlo, pero el anciano ya no respiraba. El silencio en la cabaña era insoportable. El lobo gimió suavemente y, con un peso invisible en el pecho, se acostó a su lado, como lo hacía todas las noches. Los aldeanos encontraron la escena horas después. La noticia se esparció como un susurro triste entre las casas. Elías, el hombre que había dado su vida por demostrar que Lume no era un monstruo, se había ido. Pero Lume seguía allí. El funeral fue sencillo. Los aldeanos se reunieron en la colina donde Elías solía sentarse a mirar el atardecer. Colocaron su tumba bajo el árbol más grande y las flores cubrieron la tierra fresca. Lume no se movió de su lado. Pasaron los días. El lobo se negaba a dejar la tumba de Elías. No comía, no dormía. Solo se quedaba ahí, con la cabeza apoyada en el suelo. Los aldeanos intentaron cuidarlo, llevándole comida y agua, hablándole con suavidad, pero Lume no quería nada. Solo quería a Elías de vuelta. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, el lobo dejó escapar un aullido largo y profundo, uno que hizo estremecer a toda la aldea. Era un llamado de despedida. A la mañana siguiente, lo encontraron acostado junto a la tumba, inmóvil. Se había ido. Los aldeanos lo enterraron junto a Elías, en la misma colina donde ambos pasaban sus tardes. Era más que un lobo, susurró un aldeano. Fue su familia. El tiempo pasó, y la historia de Elías y Lume se convirtió en una leyenda en la aldea. Cada vez que el viento soplaba fuerte en la colina, los aldeanos decían que era el espíritu del viejo y su lobo, caminando juntos como siempre lo hicieron. Nunca separados. Nunca olvidados. El amor no entiende de especies, de barreras ni de miedos. A veces, las almas se encuentran en formas inesperadas, y en esa conexión nace algo más fuerte que la vida misma. Elías no vio a un lobo peligroso, sino a un amigo, un hijo, un compañero de viaje. Y Lume no vio a un anciano frágil, sino a su hogar, su razón de existir. Su historia nos enseña que el verdadero amor no necesita palabras, que la lealtad no conoce el abandono, y que los lazos forjados con el corazón no se rompen ni siquiera con la muerte. Porque algunos caminos no terminan, solo cambian de forma. Y en cada brisa que acaricie la colina, en cada atardecer que pinte el cielo de dorado, Elías y Lume seguirán juntos, para siempre.